Marcos, muy bien. ¿Y mármol? Asistencia completa, qué lindo. Bueno, el doctor Figueroa Bustamante nos va a ilustrar sobre regulación, supervisión y control de la legalidad societaria de las empresas y entidades del sistema financiero, bursátil y previsional en el Perú. El trabajo está en el tomo 3, página 335. 5 minutos estrictos, por favor, doctor. Perfecto, perfecto. Señores miembros de la comisión organizadora, señores miembros del comité, estimados colegas, apreciado público. Bueno, vamos a conversar brevemente sobre las características de la legislación societaria aplicable a las empresas del sistema financiero del Perú. En el Perú tenemos, en virtud de un mandato del artículo 3 de la Ley General de Sociedades, una disposición que establece que las empresas, que las sociedades que se rigen por leyes especiales, tendrán ese tratamiento societario, vale decir, un tratamiento societario especial y no el de la Ley General de Sociedades. En tal virtud, la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, la Ley 26.702 del Perú, establece un conjunto de regulaciones especiales que son de alguna manera típicas frente a otras sociedades reguladas por el régimen común. Por ejemplo, una persona que haya sido condenada por delito doloso no puede ser de ninguna manera organizador de una empresa del sistema financiero. Una persona que efectivamente no tenga los requisitos de solvencia moral, profesional, académica, gerencial, no puede ser organizador de una empresa del sistema financiero. Vale decir, son requisitos especiales de solvencia que, digamos, la ley peruana privilegia para garantizar la calidad de los miembros del directorio. Frente al capital social, el capital social siempre establecido por las normas de la Ley General del Sistema Financiero que obligan a una actualización trimestral de las normas del capital social. La importante atribución que tiene el superintendente de banca y seguros para participar sin ser accionista en las juntas generales de accionistas de las empresas y entidades del sistema financiero. Participa con voz, pero sin voto, en las juntas generales de accionistas de las empresas del sistema financiero. Es el único funcionario público, digamos de alguna manera, líder del organismo regulador, que tiene la facultad de participar sin voto, pero con voz, y puede impugnar una serie de acuerdos en la vía administrativa y en la vía judicial. Entonces, son de alguna manera atribuciones, criterios generales, que están en armonía también con los preceptos constitucionales del Perú, de la Constitución de 1993, que señalan, en cuanto a la superintendencia de banca y seguros, que ejerce el control y supervisión de las empresas y entidades del sistema financiero y de todas aquellas que operan con fondos del público. Entonces, todas las empresas del sistema financiero, las empresas que se dedican a cautelar las pensiones bajo una lógica de capitalización privada, las administradoras de fondos de pensiones, se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Más todo lo que corresponde al manejo de la estabilidad monetaria a cargo del Banco Central de Reserva, bajo un criterio de autonomía de su directorio, y finalmente la superintendencia del mercado de valores que garantiza ese buen funcionamiento, esa buena regulación de los mercados de valores. O sea, en buena cuenta, ¿qué significa esto? Que las diversas sociedades, cómo se organizan las empresas del sistema financiero, están sujetas a una regulación especial prevista en la Ley General del Sistema Financiero al tratar a la empresa bancaria como sociedad anónima especial. Muchas gracias. Vamos a hacer las preguntas al final, salvo que la gente quiera preguntarle a cada orador en el acto, para hacerlo más ordenado y poder terminar en tiempo. Bueno. Marcela Claudia Franchelli. La intervención judicial de sociedades
fuera del régimen de la ley especial. Bien. Está en el tomo 3, página 339. Si me permite, el señor presidente, voy a alterar el orden de las dos ponencias. En primer lugar voy a hablar, el orden público no, pero las ponencias, si me permiten, sí, porque en primer lugar quisiera hablar de las cautelares, del valor de las cautelares dentro del régimen societario. Como tienen vinculación. Bien, yo voy a hablar de las medidas cautelares dentro del régimen societario y su valor. Como nosotros sabemos, el régimen de la ley especial regula específicamente 3 medidas cautelares. La suspensión provisoria de las decisiones asamblearias en el artículo 252, la suspensión de los derechos del socio en el artículo 91 y la intervención judicial 113 a 117. Estas medidas que tienen su regulación específica, en un primer término fueron interpretadas en forma ciertamente reacia por parte de la jurisprudencia, y eso determinó, al igual que la carencia de la configuración de algunos requisitos específicos que cada una de ellas posee, que la doctrina procesalista vaya desarrollando otras figuras cautelares que son de muchísima práctica y de mucha utilidad en la materia. Como sabemos, las medidas cautelares no son taxativas, están enumeradas, pero se pueden crear otras, y así fue como Morelo, Stiglitz y sobre todo Peirano fueron desarrollando otras figuras que permiten a quien pretende acceder en forma rápida al reconocimiento de un derecho que el tiempo puede implicar su pérdida a este recurso. Como toda medida cautelar, se requiere la configuración de los requisitos específicos que fija la ley, la verosimilitud del derecho, el fumus bonis iuris, el peligro en la demora o el periculum in mora, y por supuesto, en la mayoría de los casos, la prestación de una debida contracautela acorde al riesgo que la medida puede implicar. Como les decía recién, este desarrollo doctrinario determinó la aparición, por ejemplo, de las medidas innovativas, que son sumamente novedosas y que no cambian la situación de hecho al momento de su dictado, de la traba de la litis, sino que vedan la continuidad o el ejercicio de un derecho, de una actividad, antijurídica o contraria a derecho. Asimismo, ya la nombraron mis colegas anteriormente, la famosa anticautelar, que se discute su naturaleza cautelar porque realmente es sumamente novedosa y específica. ¿Por qué se discute su naturaleza cautelar? Porque fue definida como un instrumento que traspasa la órbita de las medidas precautorias, que se agota en sí mismo, que tiene autonomía y que previene una sentencia posterior, dado que se agota en el procedimiento que ella misma implica. Concluye, la sentencia de la medida autosatisfactiva concluye la cuestión. Por eso es una medida que se denomina excepcional, que se despacha in extremis y que requiere una verosimilitud calificada fundada en una fuerte atendibilidad del derecho que se corre riesgo. Una urgencia impostergable, dicen ciertos fallos como Pereira contra Cefinar, una urgencia impostergable que puede consumir no solamente el transcurso del tiempo del proceso, sino también el derecho mismo que con él se pretende tutelar. En el 2012 aparecieron luego también las medidas anticautelares. Es una creación novedosa pero interesante, y se plantea ante los casos de abuso. Con fundamento en el artículo 208 del Código Civil y Comercial de la Nación, se plantearon medidas anticautelares ante el riesgo específico de que un deudor, un acreedor, planteara una medida abusiva, tratando de vedar determinados bienes o cuentas ante un sujeto que realmente posee patrimonio para responder, y debiendo probar entonces quien la presenta que efectivamente esto pasa, que la medida es innecesariamente dañosa, que posee bienes suficientes y, por supuesto, prestar una debida contracautela. En relación a esto está también la llamada denuncia anticautelar de bienes, donde el deudor enuncia ante el juez los bienes que posee para evitar o obstar una eventual medida cautelar. Ya estoy. Gracias. ¿Vas a hacer las dos ponencias seguidas? Si puedes, sí. Depende de usted. Sí. Bueno, en resumidas cuentas con esto, personalmente no estoy a favor de una admisión ni amplia ni restricta.
Celebro que se haya avanzado no solamente en la admisión de las medidas cautelares, que en muchos casos es el único remedio que tiene un sujeto para pedir el auxilio de la justicia, que al final de un proceso su derecho puede verse desaparecido o gravemente perjudicado. Creo que para eso que es muy importante nuestro trabajo como profesionales, la labor de los jueces, indudable, en la visión del caso, cómo nosotros lo planteamos, con mucho rigor científico, y los jueces verlos sin ningún preconcepto, sin ningún prejuicio, sin ningún grado o entidad de intereses, y menos aún con criterios de interpretación que considero que resultan totalmente disfuncionales a nuestro sistema jurídico y contrarios al principio constitucional de división de poderes. Gracias. Bueno, ahora voy a seguir, si no les importa y no soy tan densa, con relación al tema de la intervención, que tiene alguna vinculación con esto. Muchos de mis colegas han hablado maravillosamente y con temas muy novedosos con relación a esta figura que francamente da para hablar días. Y hay una amplia jurisprudencia que así lo ratifica. Pero en este caso yo voy a hablar específicamente de la intervención fuera del régimen legal cuando, por alguna circunstancia, no se encuentran configurados uno o más requisitos que contempla la norma específica del 113 y 114. Todos sabemos que la acción tiene que ser una acción accesoria a la acción de remoción de los administradores, que se exige, que él o los administradores realicen actos o incurran en omisiones que pongan en peligro grave a la sociedad, procede la medida cautelar, etcétera. Y tiene que, además, demostrar el carácter de socio. Bueno, cuando alguno de los requisitos no se encuentran configurados o suponemos que no se va a admitir por la vía de la ley, por alguna razón, o porque se dan situaciones excepcionales, como manifestaban recién el caso de la sociedad de 50-50, o que existen alguna situación, como por ejemplo en el caso Nissen con Goldemar, donde realmente una situación de acefalía absoluta, se puede recurrir a la vía de la autosatisfactiva. Doctora, lo que le dice que se acopla con el aparato. Disculpe. No, todo bien. ¿Aquí está bien? Sí. Gracias. Se puede recurrir a la vía de la autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva ya la expliqué, no voy a regresar sobre ese punto, pero sí me parece muy importante tener presente que no se trata de una medida cautelar habitual. ¿Por qué? Porque, insisto, se agota en ella. La sentencia que recae en la medida autosatisfactiva agota el proceso ulterior, evitando digamos, la sustanciación completa del trámite de remoción. Entonces, es de sustancial importancia que conozcamos los alcances de esa medida y que los profesionales del derecho fundemos acabadamente y sumariamente acompañemos la totalidad de la prueba pertinente en el momento de instar la medida cautelar autosatisfactiva. Debo reconocer que es una medida sumamente práctica. En mi caso particular me sirvió para reponer un directorio. También no sé si la Asamblea supongo que ya lo conoce, en el caso, por ejemplo, Vicentín, donde mediante una autosatisfactiva también se repuso a los administradores removidos por un DNU. Entonces, esto es de fundamental importancia en la generación de doctrina que va a depender de nuestro trabajo y, por supuesto, la colaboración de los jueces. Sin embargo, creo que también una interpretación finalista de las normas de la ley, del artículo 113 a 117, va a favorecer muchísimo la aplicación de la intervención. Ya, por suerte, se ha avanzado muchísimo en el tema y particularmente considero que se debe tener una interpretación finalista para favorecer, por ejemplo, que se inste la acción de intervención, o sea, digamos, la medida cautelar de intervención por parte del síndico, que tiene una responsabilidad del control de la función de los administradores, los directores y síndicos de una SAU, ante la administración del socio único forma ruinosa. También no exigirle una prueba heroica del peligro grave determinadas entidades, o que la superposición del interés social al interés individual de los socios, que no es más que la suma de los intereses individuales de los socios del interés social. Entonces, en primer lugar, una aplicación, no diría amplia, porque no me gustan los criterios ni amplios ni restringidos. Creo que una aplicación justa, finalista, práctica, con jueces que realmente adviertan que no es una situación de abuso, sino que el justiciable pide el auxilio judicial porque es prácticamente el único remedio que tiene para haber tutelado su derecho.
En caso de que no proceda, se puede ir por las vías alternativas que ya mencioné en mi ponencia anterior. Muchas gracias, muy amables por escuchar. Vamos a hacer varias preguntas, doctor. Bueno, doctor Marcos, por favor. Doctor Marcos titula su ponencia Intervención Judicial de Sociedades, Informe del veedor. Es decir, una intervención atenuada, digamos, veedor no interventor total. Está en el tomo 3, página 349. Buenas tardes. Esta es una ponencia muy menuda, muy sencilla. Es una cuestión práctica. Se plantea, se obtiene una intervención judicial en grado de veeduría. El veedor asume y empieza a presentar informes mensuales, trimestrales, semestrales. A todo esto se da traslado de la demanda. Se abre a prueba y el juez tiene que dictar sentencia. La pregunta es, al momento de dictar sentencia, ¿el juez puede hacer mérito de los informes del veedor? La Cámara Nacional de Comercio dice que no. Multicanal con Supercanal, Sala D, 8 de mayo del 2000, la designación de un interventor no podría ser empleada como medio de determinar o confirmar si se configuraron las irregularidades denunciadas, dado que las mismas deben ser esclarecidas en la etapa procesal oportuna. Sala E, 12 de diciembre del 2000, sucesión de Beglio Bossi. Sala B, Alvide Néstor con consultoría, 30-12 del 2008. La ponencia sostiene la postura contraria. Nosotros pensamos que el juez debe utilizar los informes del veedor al momento de dictar sentencia. Hay una objeción, la adhesión al derecho de defensa. El demandado que va a decir, yo no tuve, no se bilateralizaron los informes. ¿Se pueden bilateralizar? ¿Cuál es el problema? El demandado puede contestarlos y ofrecer pruebas. Básicamente, me parece que cerrar los ojos a una realidad donde el veedor podría llegar a confirmar las irregularidades de la demanda no constituiría una sentencia justa. Otra herramienta, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 163, norma idéntica a la del Código Nacional y parecida a la del 332 del Código Procesal de Córdoba, dice que al momento de dictar sentencia, el juez puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de la relación procesal, aunque no hubieran sido alegados como hechos nuevos. Esta es la ponencia. Bueno, completando la asistencia perfecta de los expositores, doctor Mármol, por favor. Intervención judicial de las sociedades, medida cautelar autónoma. Está en el tomo 3, página 351. Bueno, buenos días. Esta ponencia, de alguna forma, resume no solamente la experiencia empírica en el tema, sino también en esta situación que nos ha colocado este Congreso. Me siento casi en las antípodas entre lo que mencionaba Vergara del Carril, de que hace cerca de un siglo atrás habían 600 sociedades que cotizaban en bolsa y que hoy por hoy en Argentina no cotizan más de 100. Y esto es un problema serio porque es un problema que plantea el derecho societario. Nos estamos quedando sin empresas, sin sociedades. Esta es la preocupación que en la charla con algunos de los jueces plantean y me preguntan si en Jujuy hay concursos de sociedades. Porque los concursos que hay son los de, o quiebra, son los de personas humanas. El policía, la maestra, el jubilado. Este es un tema que me parece importante y lo traigo a colación porque
el texto orgánico de la Ley de Sociedades del año 72, 19.550, hasta el año 2000, en fallos confirmados por la Cámara Nacional de Comercio, que es la Cámara de mayor trayectoria y a la cual sigue el resto del país en muchos de sus pronunciamientos, especialmente en los plenarios, ha confirmado nada más que 2 fallos de intervenciones societarias. Y los quiero mencionar. Ferenci, Rolando y otro contra Molino Harinero San Cayetano S.A. del año 1989 y Arcando Ignacio contra Tambos del Comahue S.A. del año 1995. 2 fallos en 20 y pico de años. 20. Este tema creo yo que, bueno, merece analizar un poco la medida cautelar, la intervención judicial. En primer lugar, exige por parte del sujeto que pide la medida la acreditación de ciertos extremos. La calidad de socio, de que ha agotado las vías internas societarias, de que ha promovido la acción de remoción, de que ha prestado la suficiente contracautela, que no es cualquier cautela, es normalmente el embargo preventivo sobre un bien de propiedad del sujeto que pretende garantizar los posibles futuros daños y perjuicios que se ocasionarían a la sociedad. Y algo que está ahí en el 113, en el 114, que se reitera el peligro y la gravedad. Bueno, peligro puede ser, ahora que sea realmente grave, como dice Farina, bueno, yo considero de que no es tan así, no debe apelarse a esto, como bien decía Escute en algún momento, el carácter restrictivo de las medidas no debe ser un motivo para que los jueces impidan o restrinjan la aplicación del derecho cuando lo que se pretende precisamente es resguardar el interés de la sociedad y el interés social. Y pareciera que, yo pido disculpas a los jueces, pido perdón por esto, pero pareciera que cuando ingresan al Poder Judicial, en algunos casos hay una leyenda que dice por las dudas de la presentación que se haga vista. Y por aquello de que por correr vistas y traslados ningún juez ha sido ahorcado, de la presentación de la intervención judicial, que es una medida cautelar autónoma de la acción de remoción, traslado a la sociedad. Al correr traslado, pedido de nulidad, me opongo a la designación del veedor, acompaño la documentación que no había tenido antes o que no había podido agregar o acompañar en su momento, y esto de alguna forma entorpece el trámite de esta medida cautelar, como dijo la colega, autónoma, y comparto. Es autónoma. No comparto el criterio de autosatisfactiva, porque autosatisfactiva se agota en sí misma y es una medida que puede ser diferida en el tiempo, es una medida diferida de ejecución continuada, que el juez puede modificar en algún momento, ya sea la designación del veedor, coadministrador o la designación de un administrador, o sea, atenuar o agravar la medida a medida que transcurre el proceso y de acuerdo a los informes que tenga. Por lo tanto, creo que en este punto la naturaleza jurídica de esta medida cautelar es precisamente el carácter de autónoma y que los jueces deben seguir este criterio al momento y con criterio amplio para proveer favorablemente estas medidas para satisfacer el interés del socio, cuya protección es el motivo por el cual apela a la acción judicial, y por supuesto que esto también es en resguardo del interés social. Nada más. Muchas gracias. Yo le agradezco a los expositores que hayan respetado absolutamente el tiempo. Vamos a abrir el debate en el mismo orden en que fueron hechas las exposiciones. Pero la doctora Zofra nos quiere ilustrar algo de Uruguay. Es de Uruguay. Un avisito de la doctora Coco. Los siguientes congresistas que voy a mencionar a continuación, si están acá, les pedimos por favor que se acerquen a acreditarse. Vallarino Berreta Claudia, Gracioni Lucía, Cohen Moira, Eder Cristina, Furtenbach Ruth,
Paise Inés y Papillón Alicia. Gracias. Bueno, ya que estamos en avisos, de paso les cuento que el 10 y el 11 de noviembre, entre las 15 y 20 horas, haremos en Córdoba las 21 jornadas de sindicatura concursal. Después, si quieren, le explique, el que tenga interés, les cuento cómo inscribirse, cómo asistir y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Figueroa Bustamante, que nos ilustró sobre el tema peruano? Ah. Bueno, llévelo, jefe. Estoy de acuerdo con... Rubén tiene alguna idea de cómo hacerlo y me parece... Enrique, perdón. Me parece válido. Que dice que se anoten todos y después diga para qué quiere. Martina Gala. La doctora Boquín. Doctora Blanco. Raspal. Hay algunos que no les conozco. ¿No? El que está al lado de Miguel Raspal, ¿sabes quién es? Allá. Al lado de Balonas. Al lado de Balonas hay un... No lo pongo. Y atrás de Rapoport. Tenemos Yo te anoté, Gabriela, te anoté. arriba. Tenemos Madalón. Desde el Pullman. Bueno, tengo anotado, doctor Balona, doctor Aplana, doctor Agustín, doctor Rafael, doctor Orquera, doctor Rapaport y doctora Madalona. ¿Los demás? Doctor Mármol. Y acá el Vamos. doctor López. Acá el doctor López. ¿Quién falta, señorita? López Sanabria. Sanabria. López Sena. López Sanabria. Y al lado de Balonas me parece que hay alguien que falta. La niña de Celeste. Hay imágenes que han estado, los que nombré, más el doctor Mármol, más el doctor López Sanabria, que igual que más. 2 minutos, ¿no? Pero me hago cronómetro 2 minutos cada uno. No, uno. Un minuto. Bueno, ¿quiénes de los anotados son para el doctor Figueroa Bustamante, peruano? ¿Y promezclado? Bueno, Doctor Balona. todos juntos pero revueltos. Yo en realidad me voy a referir en conjunto a las 3 ponencias de intervención, porque creo que hay un eje, y creo que ese eje es reconocer, ayer hablábamos y sostenemos que el conflicto societario tiene ciertas particularidades, y una importante es que en el marco de ese conflicto los que están fuera de la sociedad están en desventaja, y esa desventaja trasunta principalmente por falta de información, los que están adentro tienen información, los que están afuera no. Manejo de la caja social, el que está adentro se defiende con la caja de la sociedad, el que está afuera tiene que financiar el conflicto. O no debería ser, pero es lo que pasa. Y tercer tema, la imposición de la mayoría, que es lógica, es el sistema de gobierno, pero cuando esa mayoría está en conflicto con la minoría, necesita un equilibrio. Entonces, la intervención judicial en todas sus facetas viene a recomponer esto. El interventor controla el manejo de la caja social, equilibra información, y la suspensión asamblearia limita a la mayoría, con lo cual creo que ese es el eje común y es el centro por el que hay que sostener estas medidas. Una pequeña reflexión en relación a las ponencias que versan sobre intervención que me parecieron muy interesantes. Me gustó mucho la aplicación que hace Marcela de las novedosas teorías procesales en materia societaria. A mí personalmente no me simpatizan mucho las medidas autosatisfactivas y sí, en cambio, me gusta la aplicación amplia de las medidas cautelares. Con respecto a la ponencia de Marcos, yo creo que toda la prueba, coincido plenamente con la ponencia, Guillermo, y creo que todas las pruebas que se obtengan, excepto aquellas que se obtengan por medios ilegítimos,
tienen que ser utilizadas en el proceso. Y cierro con esto. Podemos abrevar en el derecho penal que, excepto aquellas pruebas que sean fruto del árbol envenenado, que esa es la forma en que se refieren los penalistas, tienen que utilizarse para la resolución de un caso. Bueno, voy a coincidir con las tres ponencias. Como dijo el doctor Balonas, tienen todas un eje conductor. Capaz que la de Guillermo es una consecuencia de la de Mármol, ¿no? Amplitud en el otorgamiento y cómo usamos lo que se obtuvo en virtud de esa sabiduría. Yo lo que quiero decir también, y en relación a la ponencia de la doctora, de estos criterios amplios y novedosos en materia procesal, que tenemos que entender que el último párrafo del artículo 114 ha quedado, como podríamos decir, viejo, antiguo, en relación a la cantidad de normativa que tenemos de carácter o supralegal o transversal. Pongo dos ejemplos. La ley 26.485, artículos 26 y 27, que determina que las medidas cautelares en caso de violencia de género, que se puede dar violencia patrimonial en una sociedad, específicamente en las empresas familiares, deben ser adoptadas por el juez con el criterio de mayor amplitud. Y el convenio regional de Escazazú, que también dice que las medidas cautelares para protección del medio ambiente deben ser otorgadas con el criterio de mayor amplitud. En ese sentido debe ser considerado el último párrafo del artículo 114 cuando existen estos casos especiales. Gracias. Le quería hacer una pregunta directamente al doctor Marcos, posiblemente en el momento en que comenzó su exposición, doctor, no alcancé a interpretar exactamente el supuesto. Si era una demanda y presentada con ofrecimiento de prueba y dentro de la demanda una cautelar pidiendo la intervención de un veedor, la prueba estaba ya ofrecida. Por ende, la incorporación es posterior. Entonces, en ese caso entiendo indudablemente que si los informes van a ser usados de quien no se sabe qué bilateralidad tenga, o sea, qué intencionalidad tenga en el informe, me parece que tiene que ser bilateralizado, porque si no se incorpora un hecho externo de alguien que no se sabe qué nivel de interés personal pueda tener o cómo juega. Así que entiendo que está bueno. El concepto de prueba anticipada ya rendida complica la incorporación, pero no creo que debiera ser definitivo. Estoy allí viéndolo, pero sí, creo que tiene que la otra parte tener conocimiento previo y control, porque si no sería bastante perjudicial. Gracias. Tengo también adhiero a las ponencias, tengo un par de observaciones. En primer término, con relación a la cuestión de la bilateralización de las cautelares. Nosotros en provincia de Santa Fe tenemos una norma en la cual no es necesaria la bilateralización o se suple la bilateralización mediante una vista fiscal. Entonces, la vista fiscal suple la posibilidad de bilateralización. Me parece que esa es una alternativa que, aunque no estuviera en los códigos procesales, se puede aplicar. En segundo lugar, la cuestión de la contracautela. Yo creo que la contracautela debe ser interpretada de la misma manera en que se adopta la medida cautelar con un criterio de razonabilidad. Pongo concretamente el ejemplo, y me acerco a la postura el ejemplo de Gabriela Boquín, el caso de una viuda que quedó con las cuotas o las porciones de su marido y no tiene otro medio para acreditar solvencia. Y aquí adhiero a la vieja posición de Ricardo Nissen, que sostenía que las propias cuotas o acciones del socio reclamante desde la minoría son contra cautela suficiente. Finalmente estamos en un contexto de medidas cautelares, por lo tanto no causan estado, pueden ser modificadas por el juez para agravarlas o atenuarlas en el momento que considere oportuno. Entonces, ahí sería la fórmula. El último. Cuando nosotros estamos hablando de la gravedad del hecho, debe ser sopesado permanentemente. Y eso es una cosa que la tradición judicial no hace.
esperan al último momento, cuando en realidad el juez debe hacer el seguimiento de la cautelar mientras ella se desarrolla. Muchas gracias. Doctor Rapoport. No, porque allá no lo van a escuchar. Ahora sí se escucha mejor. Bueno, con relación a la ponencia de Guillermo, coincido plenamente. Obviamente, si el vedor son los ojos del juez, como enseñamos en la facultad, y con el informe del vedor puedo ampliar una cautelar, de llevarla de un vedor a un coadministrador o a un administrador, ¿con más razón puedo utilizar el material probatorio que surja a través de una veduría? Coincido plenamente. Pablo, el problema que creo que nos pasa, como también nos suele pasar también en la provincia de Buenos Aires, más allá que todos los jueces deben saber que de una medida cautelar no se corre traslado, es creo que a veces la necesidad de tener una justicia especializada, ¿no? Que en las jurisdicciones donde no la tenemos, incluyo la provincia de Buenos Aires puntualmente. Gracias. Doctora Madalón, doctor Madalón. ¿Alguien más de acá? En el Pullman. Ahí llegamos. Bueno, buenos días. Felicito a los doctores, a los ponentes. Coincido en que el abogado tiene que tener un menú amplio de opciones para una cautelar trabada oportunamente. Muchas veces resuelve rápidamente el conflicto, sin necesidad de apelar a un juicio largo. Ahora, la pregunta, que es lo que me preocupa y me desvela, es ¿por qué menospreciamos las garantías del sistema? La bilateralidad, prevenir la arbitrariedad judicial, el derecho de defensa, poder describir a priori cuándo es una medida cautelar, por qué autónoma, si es cautelar, cuándo es una medida autosatisfactiva, cuándo es una contracautela y cuándo es una anticautelar. ¿Y qué más? ¿Alguna otra opción dieron? La medida autosatisfactiva, la innovativa, la cautelar de no innovar, la medida cautelar autónoma. Me gustaría que me describieran a priori para garantizar de alguna manera que se cumpla en el caso particular el supuesto de hecho de la norma para aplicar para todos igual. Porque si bien hay que tutelar el derecho de quien peticiona, también está el derecho del recipiendario de la medida. Gracias. López Sanabria, por favor. Es evidente la renuencia de los jueces a otorgar medidas cautelares en cuestiones societarias por el criterio restrictivo. Y por eso la necesidad de buscar vías procesales alternativas como se propusieron acá, como la autosatisfactiva. Ahora, existen otros intentos que hacemos los que ejercemos la profesión, porque tal vez ni eso es suficiente. Por ejemplo, por vía de prueba pericial contable anticipada. En casos, por ejemplo, en los que uno no puede acreditar el carácter de socio, o porque es un socio oculto que fue desconocido como tal por el socio aparente, o es un heredero no reconocido como tal y todavía no puede acreditar que es socio de la sociedad que está en el acervo hereditario. Entonces, esta es una herramienta más que se intenta usar para tratar de conocer cuál es la realidad contable de la sociedad y, como bien decía Marcos, esos informes sirven después como prueba. Doctor Marmo. Bueno, yo quería trasladarle una inquietud al colega peruano y preguntarle si el Indecopi tiene algún tipo de intervención o participación en estos procesos que ya lo ha referido en relación a las sociedades de bolsa y si tiene las mismas, digamos, atribuciones que lo que tiene esta persona que has referido en tu ponencia. Nada más, muchas gracias. Sí, yo le quería preguntar al doctor Figueroa, termina su ponencia hablando de respetar la autonomía y la voluntad, pero restringida, y cada uno de los organismos, de las empresas que participan del sector financiero, tiene 3 organismos de control.
lo que usted desarrolla en su trabajo. Entonces no entiendo bien cómo armoniza, si es de, digamos, autonomía de la voluntad, pero con pautas muy estrictas, o si es... Gracias. A ver, la pregunta de Pablo, con relación a las atribuciones del INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual es una suerte de agencia de competencia. Frente al sistema financiero, fundamentalmente atiende los reclamos de los consumidores financieros ante cualquier situación de falta de idoneidad, falta de información. Esa es básicamente la relación con el sistema financiero, más allá de temas, la defensa general de la libre competencia, la defensa de los valores de la economía social de mercado, ¿no? En cuanto a la existencia, coexistencia de esos tres regímenes de control, la del Banco Central es totalmente técnica, totalmente preocupada por el cumplimiento de las normas sobre los instrumentos de política monetaria. Y solamente cuando hay un incumplimiento de los deberes de encajar, de los deberes de cumplir las tasas de redescuento o las tasas de interés de referencia, en esos casos aplica multas el Banco Central. Pero en todo lo demás hay un régimen de una, digamos, regulación tolerante, cercana, básicamente de verificación del cumplimiento de las normas, ¿no? Y cuando no se cumplen las normas, se aplicará una sanción moderada. En el caso de la SBS, es un trabajo fundamentalmente reglamentario, un trabajo de supervisión, pero respetando plenamente la libertad de empresa y la libertad de funcionamiento de las entidades financieras. En el caso de la superintendencia del mercado de valores es fundamentalmente regular, promover, ayudar a disciplinar el mercado de valores, pero no hay ninguna circunstancia de un exagerado celo por parte de las autoridades supervisoras o reguladoras. Gracias. Si alguno de los ponentes quiere hablarse la réplica respecto a lo que Sí, han dicho voy a contestar a los comentarios, si no les molesta. Les agradezco muchísimo las opiniones y los comentarios. En realidad, bueno, el colega de Santa Fe sí nos corre en vista a la fiscalía, pero hay circunstancias, por ejemplo, mi medida autosatisfactiva de reposición de un directorio le corrieron traslado a la otra parte, doctora. O sea, que se salvaguardó el derecho de defensa. Lo que pasa es que, doctor Mármol, la autosatisfactiva es autónoma porque no está dentro del régimen común. Al doctor Abdala seguramente no le gusta mucho porque se agota en sí misma, pero es una herramienta excepcional, despachable in extremis, ante situaciones de suma gravedad, donde realmente no se puede recurrir a las otras vías. Sinceramente soy muy partidaria, y como dice la doctora Boquín, que lo comparto plenamente, con una apertura de cabezas en cuanto a la admisión de medidas cautelares que no son taxativas. Personalmente, y con el debido respeto a todos, no participo de criterios de interpretación porque me parece que es imponerle al juez alguna forma de orientación, y como decía Alberti, son excusantes retóricas de la labor de los jueces de evaluar la prueba que le traen las partes. Pero sí, sentarse es práctica, es casuística. Un buen y avezado juez, un buen y avezado profesional, debemos aplicar estas medidas porque son soluciones pragmáticas. Doctora, son anticautelares las medidas a las que yo me refería y que tienen aplicación en materia societaria también. Gracias y disculpas. Bueno, dos palabras. Sí. Dos palabras. Bueno, muchas gracias por los aportes. Doctor Raspal, efectivamente, yo postulo bilateralizar los informes del veedor y que incluso tenga la posibilidad de ofrecer prueba. No es prueba anticipada, es simplemente los informes del veedor, de la veeduría. Doctor Urquera, yo la verdad que no comparto que con la vista fiscal se suplante la bilateralización a la contraparte. Yo creo que es imprescindible que la contraparte tenga su derecho de defensa. Nada más, muchísimas gracias por los aportes. Por favor, siga y cerramos acá. Y después le voy a pedir a los expositores si quieren subir. Estamos armando los recuerdos del Congreso. Entonces los expositores con la mesa, una foto para Fujimi.
Bueno, en primer término, para el doctor Orquera, les cuento algo. En Jujuy tenemos cámara. La cámara se compone de 2 salas. Y oh sorpresa, si algunos creen que las cosas están mal por otros lados, en Jujuy están peor. Las cámaras la integran 2 jueces por sala. Son 2 salas de 2 jueces. Por lo tanto, si eventualmente hay disidencia, se integra con juez de otra sala, ajena al fuero, ajena a la especialidad, ajena a la jurisdicción propia de la Cámara. Primer tema. O sea que, digamos, el tema del traslado o la vista fiscal, imposible por lo menos en el sistema. Después, respecto de, digamos, puntualmente la cuestión que tiene que ver con la gravedad, el peligro en la demora, el carácter restrictivo. Se ha aplicado durante mucho tiempo un brocardio latino que dice odiosa son restringenda, en vez de aplicar el otro que es favorable y sun amplianda. Este criterio restrictivo es propio del derecho penal, donde yo tengo que aplicar la norma y aplicar el tipo penal para el sujeto, y no puedo, lógicamente, si no cabe dentro del tipo, aplicarlo o ampliarlo para otras situaciones. En un conflicto societario, en un conflicto de intereses donde esté en juego la sociedad, creo yo que este debe ser el criterio que debe privilegiar, ampliar las medidas cautelares y solas, autónomas. Muchas gracias. Cerramos.